Robert Kiyosaki, el gran gurú de las finanzas personales, insiste mucho en que hay que ahorrar para luego invertir y vivir de una manera más libre e independiente del Estado. Él se hizo multimillonario invirtiendo en inmuebles, pero claro, si inviertes en inmuebles te hace falta endeudarte, porque en general el inmueble no lo puedes comprar con el dinero que puedes ahorrar normalmente, sino que lo compras a crédito. Pero si compras a crédito, el problema es qué pasa si los tipos de interés son variables en tu hipoteca y los tipos de interés que fijan las autoridades monetarias se incrementan. Bueno, hoy hablamos del Euribor en 2023, qué nos puede esperar y qué es lo que tenemos por delante. Empezamos. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, según cuando nos veáis. Os deseamos, como siempre, valor para todos, value for all, y estamos de nuevo con Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy buenas tardes. Un placer de nuevo estar aquí. Empezamos para hablar hoy del Euribor, el 2023, qué es lo que nos espera, pero antes de eso quería preguntarte cuál es el fundamento que hay detrás del Euribor, qué son los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo, Samuel. Pues explico un poco para que todo el mundo pueda entenderlo. La subida generalizada del Euribor y tan explosiva y tan al alza no tiene su fundamento hoy, ni el año pasado, ni el otro. Esto viene de ya de hace muchos años. Viene justo de la crisis, cuando acabó la crisis de 2008, de la financiera. Los bancos centrales, no solo el Banco Central Europeo, sino la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y muchos bancos centrales más de distintas economías, decidieron para impulsar la demanda agregada, y pues lo que dispusieron para acelerar su economía y que todo volviese a su cauce, pues lo que hicieron es de manera artificial, que ahí está la clave, de manera artificial, bajar los tipos de interés incluso bueno, a cotas muy bajas, e incluso hemos estado mucho tiempo con el 0%. ¿Eso qué quiere decir? Porque cuando tú subvencionas un precio, ya lo estamos viendo con el gas, con el tope de gas que ha puesto el gobierno, cuando se fija un precio, ya sea de tomates, de manzanas, de gasolina o de incluso el precio del dinero, que es el tipo de interés, pues eso repercute en el corto, en el largo plazo. Y ahora están viniendo las consecuencias del exceso de tener tanto tiempo el dinero barato, el dinero, vamos, inundado el mercado, la economía de liquidez barata, de crédito subvencionado, y al final, pues la fiesta ha terminado, la música ha dejado de sonar y todo está volviendo a su cauce. Y esto se explica, un economista que nos gusta a nosotros mucho, Gustavo, que se llama Schumpeter, explica, habla de la destrucción creativa de la economía. Y muchas veces, desde hace ya más de 20, 25 años, los distintos gobiernos centrales, de bancos centrales, de gobiernos de economías europeas, occidentales, no dejan que esa destrucción creativa llegue a su economía y lo que hacen es intervenir. Y a veces no pueden hacerlo no de manera maligna, sino lo hacen intentando hacer un bien. Pero al final, cuando interviene la economía e interviene de forma tan brutal el precio del dinero, pues al final llega a excesos por lo que tenemos hoy en día. Efectivamente, porque hay que decir que es una política monetaria del Banco Central Europeo que Uh -huh. lo que busca es que la gente le cueste menos endeudarse, ¿vale? Lo que se intenta es, haciendo que el dinero sea barato, los bancos te van a dar créditos también con unos intereses relativamente bajos y eso hace que la gente se anime a comprar viviendas, hace que los empresarios se animen a invertir haciendo nuevas, incrementando sus plantas productivas, etcétera, ¿vale? Como el dinero es tan barato, pues parece que endeudarse es lo conveniente para poder crecer. El problema es que se endeudan pensando que van a tener unas rentabilidades mayores en el futuro, ¿vale? Pero a veces les lleva a tomar malas decisiones porque en realidad esas rentabilidades no son tan altas como ellos hubieran esperado y a lo mejor una persona que pone un restaurante, si le cuesta un 4% el crédito para poner el restaurante, pues si el restaurante no le va a rentar el 5%, pues no pondrá el restaurante. Pero si se puede endeudar al 1%, pues no se preocupa tanto que el restaurante no dé hasta el 5%, sino que si le da el 3%, pues todavía está ganando dinero, ¿vale? Pero en realidad es que esos tipos pueden variar y si varían y varía el tipo de interés que tú pagas con tu crédito, pues se incrementa y entonces de repente negocios que eran moderadamente rentables en un entorno de tipos de interés, pues en otro entorno dejan de ser rentables, ¿vale? Y ahí es donde pues se puede producir una crisis económica cuando la gente pues decide cerrar el restaurante porque con esos nuevos tipos de interés ya no les resulta rentable.
Pero quizás lo que la gente no entienda, Samuel, es cómo se vincula el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo con el que en última instancia te oferta el banco. Cuéntanos cómo es eso. Al final, el banco comercial que todo el mundo tiene en su barrio acude a un mercado interbancario a comprar ese dinero que después vende a sus consumidores, que son pues, empresas, familias, no sé, ahorradores, inversores. Y claro, ese dinero que compra ese banco comercial cada vez le es más costoso, porque obviamente desde hace un año para acá la política monetaria está siendo restrictiva y eso hace que, como consecuencia de ello, los tipos de interés estén subiendo, que es el precio al que se financia en primera instancia estos bancos comerciales en el mercado interbancario y después que fluye a la economía doméstica, como puede ser pues, una financiación que toma una empresa, un proyecto que toma una empresa, una financiación al consumo de una familia, etcétera, etcétera. Y yo creo que la clave la has dado tú, Gustavo, porque al estar los tipos de interés tanto tiempo, incluso en negativo o estando muy baratos, a costes prácticamente cero, ha hecho un efecto llamada que lo que ha hecho es que muchas empresas que tenían proyectos que no eran rentables o que no eran positivos para la economía en general o que estaban muy desviados, los bancos comerciales lo han asumido porque en parte tenían que prestar dinero a puertas para poder cumplir objetivos, para poder cumplir los mandatos pues, del Banco Central Europeo, del Banco de España o del ente de turno, ¿no? Entonces, eso cuando ya suben los tipos de interés y hay que volver a refinanciar deuda o hay que volver a invertir en un nuevo proyecto, hay muchas empresas que después no pueden y no pueden con ese tipo de precio, que no es un precio que sea alto, que eso ya hablaremos ahora, ¿no, Gustavo? Efectivamente, en realidad que el tipo de interés esté al 4 o el 5% no es ninguna anomalía, ¿vale? Digamos que eso es más bien lo normal. Lo que no ha sido normal es este periodo prolongado en el cual desde el 2010 o así estuvo un periodo al 1% y luego estuvo prácticamente 8 años al 0%. Eso es lo que no es normal y a lo que no deberíamos acostumbrarnos. Es decir, que tenemos que pensar que esos niveles son los niveles en los que históricamente ha funcionado la economía y ha funcionado bien, ¿vale? Estas subidas de los tipos de interés lo que ha hecho es que la gente ha ido cambiando los tipos de hipotecas que iba pidiendo, ¿vale? Mientras que en 2015 en España el 90% de las hipotecas eran a tipo variable, dejando solamente un 10% a tipo fijo, en 2022 nos encontramos ya con un nivel en el cual el 73% de las hipotecas que se están ofertando son a tipo fijo, dejando solamente el 27% a tipo variable. Es decir, que se ha invertido la tendencia. La tendencia, en concreto, se invirtió durante el año 2020-2021. En esa época había prácticamente un 50% de cada tipo de hipoteca y a partir de este año 2022 ya se nota claramente cómo hay más de tipo fijo que de tipo variable, coincidiendo un poco con la situación en la que la gente ya se va concienciando de que estos altos tipos de interés han llegado para quedarse, ¿no? Pero quizás todavía no hemos definido muy claramente qué es el Euribor exactamente, Samuel. Bueno, pues el Euribor es el tipo de interés, el precio al que se fija, el que está indexado el mercado hipotecario español. Pero no solo ese, o sea, es el que más préstamos hipotecarios tiene indexado, porque como bien sabrán muchos que nos escuchan, y si no lo saben se lo explicamos, el IRPH era también un índice al que se estaba también indexado algunas hipotecas, pero desde hace unos años para acá el Euribor prácticamente copa todo el mercado hipotecario y es un índice, pues eso, que mide el precio al que se financia una hipoteca, ¿vale? Y lo que tú estabas diciendo, desde los años 90 hasta acá, el precio medio, el tipo de interés medio del Euribor en el mercado hipotecario suele rondar el 2,5-3%, que es lo que estamos ahora mismo. Que, o sea, la situación que tenemos ahora no es un descabellada, ni es una locura, ni es el apocalipsis, ¿no? Lo único que, claro, si venimos de 12 años prácticamente en los que el dinero ha sido cero y mucha gente, pues al final ha adquirido su hipoteca en estos años, ahora el subidón que, pues entiendo que no sea plato de buen gusto, que no sea entendido. Pero Gustavo, me gustaría recalcar por ejemplo, mi padre creo que su primera hipoteca la firmó un 16% de interés. O sea, es verdad que también eran las pesetas, no era el euro, pero que desde que el euro lleva en España 22, 23 años, o sea, los que han vivido más tiempo en España y saben cómo funciona la economía española, con las pesetas que ha sido prácticamente mucho tiempo, los tipos de interés eran elevadísimos y la inflación estaba a la orden del día, con las famosas devaluaciones competitivas, ¿no? Pero ese no es el tema. La cosa es que el Euribor es el tipo de interés que rige el mercado hipotecario y ahora mismo cerró diciembre en un 3,018%. Muchos de los que nos estarán viendo estarán asustados porque pueden que tengan una hipoteca variable y no saben hasta dónde les va a subir, ¿no? Eso es. Y entonces,
¿Tú qué es lo que crees? ¿Tú crees que se ha tocado ya el punto más alto de los tipos de interés por el Banco Central Europeo? ¿Crees que van a seguir subiendo tipos o qué es lo que es previsible que suceda? Pues yo creo que este año 2023, sin tener una bola de cristal y sin poder adelantarme el futuro y sin querer tampoco dar una predicción, porque no soy brujo, pero un poco con los conocimientos que pueda tener, yo creo que el Euribor va a seguir subiendo porque creo que el Banco Central Europeo va a cometer nuevas subidas, ya que la inflación, aunque va ralentizando su crecimiento, pero no al ritmo que el Banco Central espera y no en el plazo que el Banco Central espera, porque el Banco Central Europeo tiene marcado como objetivo el 2% y el 2% está muy lejano de lo que tenemos ahora mismo. Entonces, el tipo de interés del Banco Central Europeo va a seguir subiendo y como consecuencia el Euribor también. No creo que toque niveles de 2008-2009, que yo creo que llegó al 5, casi al 5%, no creo que llegue hasta ahí, pero yo creo que va a seguir subiendo y rozando el 4%. De ahí en adelante, pues yo supongo que irá ralentizándose el crecimiento del Euribor, como el crecimiento de la inflación, que eso no significa que esté bajando, simplemente que subirá menos, irá subiendo menos, y ahí pues irá estabilizándose. ¿Y qué le digo también al oyente, al que no esté viendo? Pues que una hipoteca a tipo fijo, a tipo variable, no es mejor ni peor inversión. Yo creo que en el largo plazo, que es lo que siempre nosotros intentamos inculcar, ya sea en una inversión, en ahorro, en, no sé, un proyecto educativo, en cualquier cosa, en el largo plazo cualquier de estas dos opciones es favorable. Pero los bancos que están haciendo ahora y que van a ofrecer este año, muchos de los bancos comerciales están eliminando el tipo fijo. De hecho, un banco muy famoso aquí en el sur, como es Caja Sur, que pertenece a Cuchabán, ha eliminado el tipo fijo y en su web no aparece. De hecho, creo que lo tiene contemplado como depende del perfil, depende del tipo de cliente, pero así a grosso modo está eliminado y hay muchos que lo van a seguir eliminando. Y como contraprestación a esto que están ofreciendo el tipo mixto. Un tipo mixto es una hipoteca fija los 10, 15 primeros años de la vida del préstamo, de la vida de la hipoteca, y el resto hasta completar la hipoteca por un variable. Y te aprovechas de un tipo fijo medio competitivo, pues no sé, rozando el 2%, 2, algo por ciento, que para el Euribor como está bien, los primeros años, y después pasa a un variable. Entonces, eso lo está demandando muchos clientes ahora mismo, lo está demandando mucha gente, porque yo creo que gana de uno y de otro en un momento en el que hay mucha incertidumbre. Pero ya digo, si fuese a contratar una hipoteca de aquí a 6 meses, pues obviamente contrataría un fijo. Si fuese a contratarla de aquí a más tiempo, a lo mejor un variable. Entonces, ninguna de las dos opciones es mejor, pero yo creo que el mercado hipotecario va a seguir subiendo el Euribor y va a seguir creciendo la incertidumbre, sobre todo en este 2023. Sí, hay que pensar también que como este vídeo va a quedar colgado Uh-huh. bueno, igual la gente nos ve dentro de unos meses, pues bueno, esto lo estamos grabando en enero de 2023. No es lo mismo ver esto en enero febrero de 2023 que verlo de nuevo en 2024 y a saber lo que puede haber pasado durante el año, ¿no? Es decir, que mucha cautela, pensad cuando está grabado este vídeo y bueno, Uh-huh. pues consultad fuentes lo más recientes posibles sobre lo que está diciendo la gente en el momento, ¿no? Me he encontrado un blog de un señor que decía que el Euribor se espera que esté bajo hasta 2030, ¿no? Y claro, eso es porque está escrito antes de 2022 y antes de 2021, ¿no? Es decir, Uh-huh. que a lo mejor a alguien en 2020 le parecía previsible que el Euribor estuviera bajo hasta 2030 y claramente pues se equivocó completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho Gustavo, tengo cuidado con las cosas conocido. que se encuentran por ahí. De hecho, tengo algunos conocidos que obtuvieron su hipoteca el año pasado, adquirieron su hipoteca el año pasado y distintas entidades les decían hombre, que cómo iban a contratar un tipo fijo, que era muy excesivamente caro y el tipo fijo que concertaron era un 1,20, un 1,0 algo. O sea que ahora mismo, ¿quién no firmaría eso? Cualquiera que esté tramitando su hipoteca ahora lo firmaría seguro. Pero claro, los bancos comerciales, pues muchas veces muchos que están allí en ventanilla y tal, a lo mejor no profundizan mucho en esto porque no tienen que hacerlo, ¿no? Y ven pues su producto competitivo que era el variable, es que estaba muy barato, excesivamente barato, de hecho. De hecho, que explote ahora el Euribor es por eso, pero bueno. Pues lo vamos a dejar aquí, Samuel. Encantado de verte y nos vemos la semana que viene. Igualmente, pues muchas gracias, Gustavo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.